Buenas tardes a los seguidores del canal. Nos reencontramos después de una semana y un poco más que tuve que estar fuera de mi lugar de vivienda por razones laborales. Vamos a retomar desarrollando o complementando algunas ideas que hemos visto previamente sobre resistencia de las estructuras frente al fuego y algunos aspectos que hay que considerar que ya no solo tienen que ver con la resistencia de la estructura misma, sino con cuestiones que evitan que el fuego se propague rápidamente. Este es un edificio en España, en Valencia, en donde, por razones que veremos luego, el fuego comenzó localizado en un departamento y en poquitos minutos se trasladó a varios niveles, a varios pisos, tomando la totalidad del edificio antes que los bomberos lograran controlar el mismo. Este edificio, el siniestro ocurrió en el año 2024 y cobró más de 10 vidas. Entonces, en una curva donde graficamos temperatura-tiempo, desde que se inicia el siniestro, la curva en rojo sería el incremento de temperatura a lo largo del periodo de tiempo del incendio si no hay protecciones activas o acciona el cuerpo de bomberos. La curva en azul sería cuando comienza a actuar los medios de protección activa o el cuerpo de bomberos o ambos naturalmente, llegando a picos de, puede ser de algo más de 650 grados o 1000 grados o algo más. Entonces, luego del pico viene la fase de enfriamiento, donde todo lo combustible ya ha sido devorado por el fuego y se llega a la instancia final del siniestro. Este es un ejemplo conocido por muchos de ustedes, el del año 2005, la Torre Windsor de España de oficinas, que estaba en un periodo de remodelación de las mismas. Esta era la vista del edificio. Creo que fue el incendio del edificio Torre en España, uno de los más grandes registrados. Y esto es luego del siniestro, cómo quedó el edificio. Acá podemos ver del mismo edificio cuando el siniestro ya estaba fuera de control durante varias horas después que comenzaron a desplomarse, colapsar varios sectores de la estructura de hormigón armado. Finalmente quedó solo parcialmente el núcleo de circulación vertical demolido, como pueden ver acá. Entonces, en este caso, el cuerpo de bomberos no pudo controlar la propagación del mismo ni luego controlar para que no afecte la estructura. La acción del fuego se puede evaluar, como dijimos, en tres fases. Una fase de ignición, un pico máximo de temperatura y la etapa de enfriamiento. En la parte de iniciación del fuego, la temperatura se eleva gradual y rápidamente. En la segunda fase, llega a su potencia máxima. La temperatura máxima alcanzada y el tiempo de extensión de esta etapa van a depender, por supuesto, del tipo de materiales que se almacenan en el lugar, de la combustibilidad de los mismos y de la cantidad de oxígeno que se aporta. Y en la etapa final, que disminuye en la intensidad hasta la extinción, ya sea porque se agotaron los materiales combustibles o bien porque la acción de la lucha contra el fuego fue exitosa. Los daños de mayor gravedad se producen en la segunda etapa del pico máximo, que puede llegar a valores de los 1000 grados centígrados. Entonces, desde un punto de vista de la afectación estructural, el fuerte incremento de temperatura en ciertas zonas genera importantes deformaciones que se traducen en, según el grado de restricción de los elementos sobre los cuales se apoyan, por ejemplo una losa sobre vigas, tabiques, columnas, en solicitaciones que no están previstas por el proyectista, en ninguno de los estados de carga analizados. Por otro lado, la capacidad resistente tanto del acero como del hormigón se ven afectados naturalmente con las grandes temperaturas y
por ende la capacidad de carga de la estructura se reduce en forma importante, significativa. Ya veremos qué tan significativa es en función de la temperatura máxima alcanzada en acero y en hormigón. Y una variable muy importante es que la adherencia disminuye muy fuertemente y esto afecta a la resistencia estructural, junto con otros aspectos que no son negativos, como que el modo de elasticidad del acero y del hormigón disminuyen y esto permite adaptarse a esas deformaciones impuestas con menores solicitaciones impuestas de las mismas. Con respecto a la capacidad de formarse del hormigón, tenemos curvas para 20 grados, que es la temperatura a la cual se puede ensayar una probeta normalizada, que es la curva que marqué con 0,2% de formación máxima compresión, y las demás curvas donde se ven para probetas semejantes a diferentes temperaturas máximas que la capacidad de formarse se incrementa sensiblemente. Al aumentar la temperatura en el hormigón se registra no solo un descenso de la resistencia y también del módulo de elasticidad, sino también un aumento significativo en la deformación específica de rotura del mismo. Esto es favorable y permite al hormigón tomar las compresiones generadas por las dilataciones restringidas con daños no superiores a 1. Hay un efecto que se produce que es el desprendimiento de sectores de hormigón cuando llega a determinada temperatura superior a los 100 grados, producto de la elevación de esa temperatura interna en los poros, y se pierde con ello el recubrimiento y se acentúa el fenómeno de agresión a las armaduras que ya quedan expuestas al fuego. En esta tabla del Eurocódigo 2, resistencia al fuego, se indica la pérdida de resistencia del acero y la resistencia a compresión del hormigón, con un árido, silicio en este caso, en función de la temperatura que se alcanza en el material por el incendio. Podemos ver que para temperaturas del orden de los 500 grados centígrados ya hay una afectación de un 30% de pérdida de resistencia en el hormigón y en acero. En estas dos curvas vemos en ordenadas 1 sería la resistencia de la probeta normalizada a temperatura ambiente y luego dos probetas confeccionadas, dos juegos de probetas con áridos silicios o áridos calcáreos, cómo disminuye la resistencia de las mismas para temperaturas crecientes, llegando, por ejemplo, a que para valores de 600 grados ya contamos con menos del 50% de la resistencia a temperatura ambiente. En la tabla 1 se indica la temperatura que se alcanza en un incendio según la curva normalizada en función del tiempo que dura el mismo. Para el acero estructural expuesto al fuego y para el acero inmerso en una losa de hormigón de 10 centímetros de espesor con recubrimientos de 3 y 4,5 centímetros, y vemos que naturalmente el recubrimiento es un factor de protección importante. Para 3 centímetros, ¿sí? Para 120 minutos, donde el incendio llega a una temperatura máxima de más de 1000 grados centígrados, la temperatura en las armaduras con recubrimiento de 3 centímetros llegaría a unos 570 grados centígrados y con 4,5, 425 grados centígrados. Por eso la variable recubrimiento, incrementarlo, si el hormigón tiene buena calidad, tiene un efecto protectivo sobre las armaduras. Acá tenemos una viga de 30 centímetros de ancho, 40 de altura y las curvas de igual temperatura bajo un siniestro, donde se observan que hacia el interior las temperaturas son menores naturalmente y que en las esquinas se acentúa el fenómeno. Por eso los códigos y normativas castigan a las barras de esquina, aunque tengan físicamente un recubrimiento dado, disminuyendo el recubrimiento físico real, porque son afectadas por el fuego desde abajo y del lateral. Entonces, en las normas, por ejemplo, brasileras de diseño,
Se especifican los recubrimientos C11 y C1 en vertical y en horizontal, definidos en función de las condiciones de exposición al fuego y resistencia al mismo. Acá, en las mismas tablas NBR del año 2000, se especifican tiempos mínimos de resistencia al fuego para diferentes tipos de construcciones, hoteles, edificios residenciales, hospitales, etc. Y la altura. Y en la misma se indica, para proyectos de estructuras de hormigón en situación de incendio, las funciones, ¿no? La función de soporte y la función de cortafuego que impide que pase el fuego rápidamente de un sector a otro. Vayamos a un caso real que ocurrió en Londres hace ya varias décadas. La torre Grenfell, donde por cuestiones que tuvieron que ver con decisiones arquitectónicas de mejorar la aislación exterior y revestimientos, el fuego que comenzó localmente en un departamento se extendió rápidamente y sin control a la totalidad del edificio. En este caso yo puse 70, fueron más de 74 las víctimas. Este es el estado del edificio finalmente, ¿sí? Por lo que tiene que ver no con el origen del fuego, sino con el revestimiento aplicado y su combustibilidad, y una cámara de aire que permitió que el fuego ascendiese hacia el nivel superior y descendiese rápidamente, resultó imposible controlarlo y evitar la propagación del mismo. Otro caso semejante ocurrió, con menor cantidad de pérdida de vidas, en Valencia, en el año 2024, con dos torres vinculadas con un núcleo de circulación vertical. Acá comienza el fuego, tomada por una persona que caminaba por el lugar, y en escasos minutos, muy poquitos minutos, toma el fuego los niveles superiores e inferiores, ¿sí? Sin dar tiempo a la evacuación. Y esta es una vista final del estado del edificio en Valencia, tomado totalmente por las llamas. Finalmente tuvo que ser naturalmente demolido. Entonces, en este caso, luego de hacer los peritajes correspondientes, se determinó que paneles de aluminio de cerramiento con un aislamiento interno y una cámara de aire, este tipo de cerramientos provocó la propagación sin control del fuego de un nivel a otro, tanto en la torre en Inglaterra, en Londres, en la década de los años 70, como el año pasado, 2024, en la torre de Valencia, España. Este tipo de elementos de cerramiento no da posibilidades a los bomberos de hacer un control efectivo del fuego. Este es el estado final de las torres en Valencia. Las víctimas superaron las 10 personas, creo que fueron 14, ¿sí? A pesar de el accionar muy rápido de los bomberos y el esfuerzo de los mismos por salvar a las personas. Entonces, como vemos, yo no busqué más, pero hay cuando menos 2 casos de edificios de departamentos de más de 20 pisos que, tanto en Inglaterra como en España, se consumieron totalmente por el fuego y arrojaron una gran cantidad de víctimas. Producto de la misma patología, los elementos de cerramiento utilizados y esa conformación con cámara de aire, con elementos de cerramiento que supuestamente eran ignífugos y no lo eran. La pregunta que nos podemos hacer es, en la zona donde vivimos, ¿hay edificios que conozcamos que tengan este tipo de elementos de cerramiento? Porque si acaso existen, luego de estos eventos, tanto en España como en Inglaterra, se procedió a revisar otros edificios y cambiar los elementos de cierre cuando eran así, porque potencialmente eran tremendo el efecto
que podía provocarse ante un siniestro. Entonces, en nuestro medio, en el medio que vivamos, en el país que sea, ¿existe este tipo de cerramientos en las torres? Los códigos de construcción de los lugares donde ustedes habitan contemplan la prohibición de uso de este tipo de elementos, y esos códigos son controlados en la oficina de proyecto y por el director de obra y las autoridades pertinentes de gobierno locales. Y por supuesto, esto tiene que ser complementado con las medidas conocidas de escape como escaleras contra incendio, aparte de la escalera principal, y medios de contención como rociadores y otros que traten de controlar el avance tan rápido del fuego. De esa manera podremos evitar tragedias de este tipo similares en un futuro, pero para eso todas las partes que intervienen en la construcción de un edificio torre tienen que cuidar de ello, desde el comitente, quien invierte y contrata al proyectista, los proyectistas, los constructores, el director de obra que tiene una responsabilidad en todo esto y en las instalaciones de gas, por ejemplo, muy importantes, ¿sí?, que pueden provocar un evento destructivo, y en los organismos de control del Estado. Todos son responsables y todos tienen que trabajar correctamente para evitar este tipo de situaciones. Bueno, acá terminamos. Nos veremos en el próximo en unos días. Gracias.